Shalom y bienvenidos a este estudio del Bet Midrash. Continuamos con el libro de Josué. Hoy exploramos la lección número 5, titulada Hashem pelea por ti. Corresponde a la semana del 25 al 31 de octubre de 2025. Y bueno, vamos a meternos en un tema que la verdad siempre genera preguntas, ¿no? Es complejo, pero fundamental. La intervención divina en los conflictos que leemos en el Tanaj. Específicamente, claro, en la conquista de Canaán, queremos explorar un poco por qué Adonai actuó de esa manera, qué nos dice eso sobre su carácter, que siempre se describe como justo, pero también misericordioso, y qué rol tiene el libre albedrío en todo esto. Recordamos que esta serie es una contribución muy valiosa de Barnabá Chorosi. Exactamente. Y es importante mirarlo de frente sin miedo. Porque claro, algunas escenas en Josué, si las leemos así fríamente, pueden ser, chocantes hoy en día. Pero si entendemos el marco más grande que nos dan las fuentes, eso que a veces llamamos el gran conflicto cósmico, ¿no? Esa lucha entre bien y mal, y el rol tan específico de Hashem como juez supremo en esa situación histórica, la perspectiva cambia bastante. No estamos hablando de guerras de conquista como las entendemos hoy, por territorio, por poder, no. Se presenta más bien como la ejecución de una sentencia divina, muy específica, en un momento y lugar concretos. Entremos ahí entonces, en ese contexto. ¿Cómo era realmente la situación en Canaán según las fuentes que tenemos? Textos como Génesis, capítulo 15, versículo 16, o Levítico 18, versículos 24 al 30, pintan un cuadro bastante oscuro, ¿verdad? Hablan de una tierra contaminada moralmente. Sí, las descripciones son, muy fuertes. Las prácticas cananeas son calificadas de abominables, totalmente contrarias a los estándares morales del Tanaj. Y ojo, no son solo afirmaciones bíblicas. La arqueología, textos antiguos que se han encontrado fuera de la Biblia, como los de Ugarit, parece que, corroboran parte de este cuadro tan difícil. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12 es muy explícito. Menciona sacrificio de niños, imagínate, adivinación, hechicería, consultar a los muertos, espiritismo. Prácticas que, según estos textos, estaban, muy arraigadas, profundamente. Y lo que es particularmente perturbador es cómo la religión misma parece que estaba mezclada con todo esto. Las fuentes sugieren un culto centrado en la fertilidad, con mitos sobre relaciones sexuales entre sus dioses. Y esto se traducía en rituales que incluían prostitución sagrada, tanto masculina como femenina, en ritos orgiásticos. Parecen confirmar la terrible práctica del sacrificio de los primogénitos a sus dioses, dioses que el Tanaj de hecho identifica como demonios. No era algo aislado. Parece que era parte de su sistema. Vaya, es que cuesta siquiera concebir ese nivel de degradación normalizado en una sociedad. Pero claro, surge la pregunta, ¿y esta gente no tuvo oportunidad de cambiar? ¿Fue un juicio así de repente, sin aviso? Pregunta clave. Y las fuentes indican que no fue así. Se habla de un periodo de gracia muy extenso, más de 400 años, desde Abraham. Génesis 15:16 dice que la iniquidad del amorreo aún no había llegado a su colmo, o sea, había tiempo. Además, ellos sabían. Conocían los actos poderosos de Adonai, la salida de Egipto, el Mar Rojo, las victorias sobre otros reyes de la zona. Sí sabían. Elena G. de White comenta esto, ¿no? Sugiere que muchos, como pasó con Rahab, en el fondo reconocían el poder del Dios de Israel, pero eligieron conscientemente no obedecer, no cambiar. Prefirieron seguir en lo que las escrituras llaman blasfemia y contaminación. Un poco como la generación antes del diluvio, ¿no? Una persistencia en el mal. Entiendo. Por eso, desde la perspectiva de estas fuentes, la erradicación que vemos en Josué no se presenta como algo impulsivo o injusto de Dios, sino como el cumplimiento de una sentencia que se había pospuesto mucho tiempo. Se ve como una medida drástica, sí, pero necesaria. Y dictada, dicen las fuentes, por amor y justicia. Amor por la creación que necesitaba ser limpiada de esa corrupción tan extrema que impedía el plan de Hashem para Israel y a través de Israel para el mundo entero. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, lo llama un juicio justificado contra una rebelión obstinada, arraigada. Y eso nos lleva directo a la idea de Dios como juez, el juez supremo.
Textos como Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no hará justicia, y muchos salmos, el 7, el 96, refuerzan esa imagen. ¿Cómo se conecta esto de Dios juez con el concepto tan difícil de la guerra santa? Es que la conexión es total, fundamental. La santidad de Dios, como dice el Levítico 11:44, seréis santos porque yo soy santo, implica que simplemente no puede tolerar el pecado indefinidamente. Es paciente, sí, misericordioso, también, pero su naturaleza justa no puede ignorar la maldad. Como dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La guerra santa, en este contexto tan particular de Canaán, se presenta como eso, una manifestación del juicio divino, contra un pecado que había llegado a un punto extremo, un punto de no retorno, digamos. Y es muy importante entender esto. El juicio no era solo para los cananeos. Ah, claro. Israel no estaba exento para nada. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5 lo deja clarísimo. No era por la justicia propia de Israel que recibían la tierra, no. Era por la maldad de esas naciones y por la promesa a los patriarcas. De hecho, Israel mismo enfrentó el juicio divino cuando pecó gravemente. Lo vemos, y es muy doloroso, en el caso de Acán en Jai, ¿recuerdas? Josué capítulo 7. La guerra santa podía volverse contra ellos. Si ellos adoptaban esas mismas prácticas abominables, Dios podía pelear contra ellos. No había favoritismos en ese sentido. Entiendo. La vara era la misma para todos. Exacto. El propósito de esas guerras, según la narrativa bíblica, no era hacer grande Israel. Era establecer la justicia y la paz de Dios en esa tierra prometida, que estaba totalmente corrompida. El concepto clave es la soberanía de Hashem. Él es rey, es juez, es guerrero divino, y está comprometido con su propia ley, que es un reflejo de su carácter. El objetivo final, incluso con estas medidas tan extremas, no era la guerra en sí, era restaurar un orden justo y de paz. Entonces, ver a Dios como juez es indispensable para poder empezar a entender estos pasajes tan difíciles, ¿no? Absolutamente. Es la piedra angular. Un juez justo que no se deja sobornar, que defiende al oprimido, que no tolera la perversión y el sufrimiento del inocente. Esa imagen es parte esencial del mensaje bíblico de redención. Su juicio, aunque nos parezca severo desde nuestra perspectiva, se presenta como una expresión necesaria de su justicia, frente a una rebelión que se había enquistado y amenazaba con contaminarlo todo. Ahora, hay algo que llama la atención al leer los textos. A veces parece que se habla más de expulsar o desposeer a los cananeos, como en Éxodo 23, de forma gradual. Y otras veces, como en Deuteronomio 7 o en partes de Josué, el lenguaje es más fuerte. Destruir, aplicar el jerem. ¿Había como un plan A y un plan B? ¿Una preferencia divina? Es una buena observación, sí. Los estudiosos notan esa diferencia. Parece que el propósito inicial de Dios era más bien la desposesión. Expulsar, desalojar, en hebreo se usan verbos como yarash, garash, a los habitantes para que Israel ocupara la tierra. La destrucción total, el jerem, parece que se aplicaba sobre todo a los objetos de culto pagano, ídolos, altares, los postes de acera, para evitar esa contaminación cultural y religiosa de Israel, que era un peligro muy, muy real. Pero, ¿y las personas? ¿Estaban condenadas sí o sí, sin importar su respuesta individual? No, y eso es importantísimo. Las mismas narrativas nos dan contraejemplos. La elección individual sí contaba. Quienes reconocieron la soberanía de Hashem, quienes se apartaron de esas prácticas cananeas, tuvieron la oportunidad de salvarse. El caso más famoso, claro, es Rahab y su familia en Jericó, Josué capítulo 2. Claro, Rahab. Y también están los Gabaonitas, ¿te acuerdas? Que buscaron un pacto con Israel en Josué 9. Lo hicieron con engaño, sí, pero su deseo de vivir bajo la protección del Dios de Israel fue de alguna manera respetado. El Jerem, aplicado a personas, parece que se decretó contra aquellos grupos que, digamos, se atrincheraron, se encerraron en sus ciudades fortificadas, resistiendo activamente, endureciendo su corazón en rebelión contra Dios. Josué capítulo 11, versículos 19 y 20 lo dice explícitamente. El endurecimiento del corazón, eso es clave. Es clave. Lo vimos con Faraón en el Éxodo, ¿no?
Elena G. de White lo explica como un proceso gradual. Uno resiste la luz, resiste la evidencia del poder de Dios y se aferra más a su desafío. Y si esa resistencia es persistente, llega un punto en que el Espíritu de Dios como que se retira y la persona queda dominada por su propia terquedad. Cada rechazo hace más difícil volver atrás. Es lo que se describe a veces como el pecado imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, claro que quiere, sino porque el corazón se ha vuelto incapaz de responder, se ha endurecido. ¡Qué fuerte! Sí, así que, desde esta perspectiva teológica, la aniquilación se ve como el último recurso, necesario cuando individuos y comunidades se identificaron ya tan completamente con esa cultura corrupta y se negaron una y otra vez a cambiar. Llegaron a un punto de no retorno en su rebelión. Esto nos hace pensar, ¿verdad? ¿Qué ciudades fortificadas tendremos nosotros? ¿Qué hábitos, qué orgullo, qué pecado acariciado que necesita ser entregado a Hashem antes de que nos endurezca el corazón? Es una reflexión seria, sí. Hablemos ahora del libre albedrío más directamente. Las leyes de guerra en Deuteronomio 20 son interesantes. Distinguen entre ciudades lejanas, a las que había que ofrecer paz primero, y las ciudades cananeas. O las leyes sobre qué hacer si una ciudad israelita caía en idolatría, en Deuteronomio 13. Muestran que había reglas, límites. ¿Cómo encaja aquí la libertad de elección? Bueno, el Jerem siempre hay que entenderlo en ese contexto único del juicio sobre Canaán y la lucha cósmica. En esa situación límite, la narrativa no presenta como una zona gris, digamos. O se estaba con Hashem, y eso significaba vida, o se estaba contra él, y eso llevaba a la destrucción. Pero fíjate, la ejecución de ese juicio, aunque fue delegada a Israel, estaba bajo un control teocrático muy estricto, limitado a ese tiempo y lugar. Y la imparcialidad de Dios se subraya mucho. Si Israel mismo caía en la idolatría cananea, enfrentaba el mismo Jerem. Deuteronomio 13 es clarísimo, y el caso de Acán en Josué 7 es la prueba trágica de eso. Exacto. Acán versus Rahab. Es el contraste perfecto. La elección individual tuvo consecuencias totalmente opuestas. Por lo tanto, según esta interpretación, nadie fue condenado o salvado arbitrariamente. Todo dependía de la elección personal. Someterse a la voluntad de Hashem y vivir, o persistir en la rebelión y, enfrentar las consecuencias. La puerta de la Teshuvá, del arrepentimiento, siempre estuvo abierta. Rahab lo demuestra. Elena G. de White también habla de esto, ¿no? Dice que Satanás siempre intenta cuestionar la justicia de Dios por permitir el pecado y sus consecuencias. Pero ella argumenta que quitar el libre albedrío nos convertiría en autómatas, incapaces de amar o de obedecer de verdad. Dios nos creó como seres morales libres, capaces de elegir, sujetos a prueba, sí, pero nunca forzados a pecar. Siempre dio la fuerza para resistir. Y esa elección fundamental sigue vigente hoy para cada persona. ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios, a su llamado, a su Torá? Eso determina nuestro destino. El libre albedrío es un don increíble, pero también una responsabilidad enorme. Pero a pesar de todos estos relatos de juicio, de conflicto tan intenso, el Tanaj también nos da una visión muy diferente, ¿verdad? La de una paz futura, duradera. Isaías capítulo 9, versículo 6 llama al Mesías esperado Sar Shalom, príncipe de paz. ¿Cómo conciliamos estas dos visiones? El Dios que juzga en Josué y el Dios que busca la paz mesiánica. Parece una tensión, ¿verdad? Pero no es una contradicción si vemos el cuadro completo. La visión profética de la era mesiánica es tan importante en el Tanaj como los relatos históricos. Isaías, por ejemplo, describe un futuro maravilloso, la naturaleza transformada, Isaías 11. La violencia que cesa, la paz que reina, Isaías 60. La paz fluyendo como un río, Isaías 66. Esa es la meta final de Dios, su anhelo para su creación. Es hermoso. Y encontramos destellos de ese ideal incluso en medio de la historia de Israel, con todos sus conflictos. Un ejemplo precioso es el de Eliseo con el ejército sirio. Segunda de Reyes, capítulo 6. El siervo aterrado, Eliseo, le muestra el ejército celestial invisible. Pero cuando los sirios son cegados, Eliseo no pide que los destruyan. No, los guía a Samaria, pide al rey que les dé de comer y beber y los manda de vuelta a casa en paz. Increíble. Y el resultado, dice el texto, es que las bandas sirias no volvieron a incursionar por un tiempo. Es un ejemplo poderoso
de vencer el mal con el bien. Una estrategia divina que va más allá de la confrontación militar. Sí, totalmente. Un anticipo. Exacto, un anticipo del camino que Yeshua, el príncipe de paz, enseñaría y viviría. Como comenta Elena G. de White, él vino a vencer la resistencia no con armas, sino con la sabiduría y el poder del amor. Nos enseñó el principio de oro, tratar a los demás como queríamos ser tratados. El amor genuino, la paz interior que viene de motivos puros, eso tiene un poder transformador. La paz perfecta, dice ella, es un atributo del cielo, y podemos empezar a vivirla aquí. Qué importante recordarlo. Así que, aunque vivimos en un mundo todavía marcado por el conflicto, por esa gran lucha cósmica, nuestro llamado como creyentes es ser agentes de esa paz mesiánica. Siguiendo el ejemplo de Yeshua, la guerra en Josué fue algo extremo, temporal, divinamente controlado para una situación irrepetible. La paz es el propósito eterno de Hashem. Excelente. Bueno, hagamos un repaso rápido de los puntos clave que vimos hoy. La lección Hashem pelea por ti nos muestra a Dios actuando, sí, pero sus acciones, incluso esos juicios tan severos contra los cananeos, se presentan en las fuentes como resultado de su santidad, su justicia y su amor. Un amor que busca sanar, restaurar, pero que también respeta esa tremenda libertad de libre albedrío. Sí, y el contexto es vital. La corrupción extrema de Canaán, que está documentada, y el largo periodo de gracia que se les dio, se presentan como la justificación de ese juicio. No fue algo arbitrario ni nacionalista, según la Biblia. Pero incluso en medio de todo eso, el objetivo final de Hashem, que vemos claro en los profetas y en Yeshua, es siempre la restauración, la shalom, la paz verdadera. Elena G. de White también nos da perspectivas muy buenas. Sobre Jericó, por ejemplo, ella resalta cómo Dios diseñó la victoria de forma tan simple, marchar, tocar shofarot, para que nadie se llevara la gloria. La victoria vino solo por fe y obediencia. Y hace una comparación muy seria entre Balaam y Judas Iscariote. Ambos intentaron servir a Dios y a sus propios intereses egoístas al mismo tiempo. Y ambos fracasaron terriblemente porque, dice ella, un pecado acariciado, algo no rendido a Dios, terminó corrompiéndolos por completo. Uf, eso da que pensar. Sí, es un llamado a la vigilancia constante sobre nuestro corazón y a la oración sincera, como David en el Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y bueno, sobre la lucha espiritual que todos tenemos, ella reconoce el odio de Satanás hacia los que siguen a Dios, pero lo contrasta con el amor inmenso de Hashem por cada persona. Y su promesa, como dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, de dar sabiduría al que la pide con fe. La clave es creer, orar, vigilar y esperar en sus promesas. Hemos recorrido temas profundos, viendo cómo actuó la justicia divina en el pasado en situaciones muy específicas. Quizás la reflexión que nos queda es cómo este entendimiento del carácter de Hashem, justo, paciente, pero que actúa contra el mal, fortalece nuestra confianza en su victoria final y en su reino de paz eterna, especialmente cuando vemos tanta injusticia y caos hoy. Y pensando en el Jerem y en ese peligro real del endurecimiento del corazón que vimos en Faraón y en los cananeos rebeldes, ¿cómo nos aseguramos hoy, en lo cotidiano, de estar eligiendo activamente la vida, de alinear nuestra voluntad con la de Hashem, para no terminar, quizás sin darnos cuenta al principio, resistiendo su obra redentora en nosotros y a través de nosotros? Preguntas importantes para llevarnos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Que la Shalom de Hashem, esa paz que va más allá de nuestro entendimiento, esté con todos. Shalom.